hacer un cartelito según. Bien, entonces, como les venía adelantando un poco la temática sobre la cual se desarrollará este taller, es en el análisis de los diferentes aspectos que aborda la opinión consultiva y que, como recién les mencionaba, eh, lo interesante me parece que de rescatar de la opinión consultiva y de lo que en esta breve introducción, mejor dicho, ¿no? Es ver al derecho humano como un derecho autónomo, eh, protegido entre ellos por la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otras normativas que van a ser abordadas, ¿no? A lo largo de este taller. Y también me parece lo importante mencionar es que justamente la Corte lo que reafirma en este análisis solicitado en relación al derecho humano autónomo al cuidado es la responsabilidad sobre la que cae sobre el Estado a los fines de garantizar este derecho al cuidado en todas sus fases, ¿no? Cuando hablamos del derecho tanto al cuidar como al autocuidado también, porque muchas veces hablamos del cuidar al otro, pero no hablamos del autocuidado, que también se aborda esta cuestión en esta opinión consultiva. Bien, entonces, voy a cederle la palabra a la doctora Mayor. Doctora Paula Mayor es docente adjunta de la cátedra del doctor Solari. ¿Qué tal? Bueno, entonces, soy la doctora Paula Mayor. Muchas gracias a mi colega, la doctora Dudevich, por coordinar siempre estos espacios de encuentro. Eh, la temática propuesta para el taller de hoy, la verdad es que se encuentra conteste con todo el avance con relación justamente al reconocimiento de las personas adultas mayores, toda vez que Argentina ha justamente ratificado su participación en la convención, que ya está teniendo tratamiento para la redacción del Tratado Internacional, sin perjuicio de lo cual, tal como dijo la doctora Dudevich, el reconocimiento de este derecho como un derecho autónomo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos representa justamente resulta muchísimo más atractivo y genera un tratamiento en una forma, una suerte de abanico normativo que nos permite armonizar toda la legislación desde una perspectiva de derechos humanos que justamente, o por lo menos en el ámbito del derecho de familia, se advierten muchísimas circunstancias que se encontraban habilitando un reconocimiento de esta categoría. Las exposiciones con relación al alcance de los derechos que se trabaja en la opinión refiere justamente a lo que refiere a las tareas de cuidado en el ámbito doméstico como trabajo en el aspecto no remunerado de estos trabajos realizados, el derecho de los cuidadores en el ámbito laboral, la igualdad y la no la discriminación, el derecho al cuidado y el derecho a la salud, como así también la ética en las tareas de cuidado. El reconocimiento del contenido y el alcance en el marco de esta opinión responden al fundamento del artículo 64, primer inciso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual obviamente vuelve a reforzar el énfasis de dar una mirada desde los derechos personalísimos, desde los derechos humanos, perspectiva obligada por justamente todo el bloque constitucional del artículo 75, inciso 22 de la Constitución. En este caso, la Corte hace justamente una interpretación sistémica, que justamente es lo que responde a este abanico tan abarcativo de diferentes ramas y diferentes circunstancias que requerían justamente de este tipo de reconocimientos, y obviamente resulta una abolición pro persona en un montón de los derechos que ya habían sido consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, una de las cuestiones que resulta interesante también analizar es que queda de todas formas el trabajo a realizar
en el marco del reconocimiento como un derecho autónomo, no solamente el ámbito patrimonial y laboral, sino también todo lo que refiere a cuestiones de género, porque por lo general lo que refería a las tareas de cuidado siempre habían quedado relegadas a tareas domésticas femeninas. En este sentido, resultaría muy interesante cómo va a empezar a requerirse la aplicación de esta opinión consultiva en el marco de la jurisprudencia, justamente para poder analizar a partir desde qué óptica se analiza o se reclaman los derechos vinculados al cuidado como un derecho autónomo, dándonos también una pauta de algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, a reclamos dentro del fuero de familia o dentro de lo que refiere al reclamo sucesorio de algunas tareas que no tienen ningún tipo de reconocimiento, se encuentran estipuladas como una obligación con fundamento en la responsabilidad familiar, que no tenían de todas formas un tratamiento diferenciado, sino además que por el contrario, desde lo patrimonial, muchas veces importaban obligaciones, pero que luego no implicaban algún tipo de repetición o de privilegio o de reconocimiento por parte de las tareas de cuidado, no solamente en lo patrimonial, sino también justamente como premio, como valoración de esa conducta en el ámbito del seno familiar. Así que no le quiero robar más tiempo a mis colegas que van a comenzar justamente desarrollando un análisis puntual de de todos estos ámbitos que se ven impactados por el reconocimiento que ha hecho la Corte del cuidado como un derecho autónomo. Así que le voy a ceder la palabra al primer disertante para que comience la exposición. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ivana González, soy ayudante de la cátedra de Néstor Solari, de la Comisión 9360 y la 9361, ¿sí? Hoy lo que vamos a hacer es abordar justamente esta opinión consultiva número 31, en la cual básicamente se ha reconocido el derecho al cuidado personal como un derecho humano. Y esto verdaderamente hay que celebrar lo que se haya reconocido este derecho y en sus tres dimensiones, ¿no? Porque se reconoce el derecho al cuidado dentro de lo que sería el derecho a cuidar, el derecho a recibir cuidados y el derecho al autocuidado. Dentro de lo que sería el derecho a cuidar, básicamente la Corte cuando define el derecho a cuidar nos dice que consiste básicamente en el derecho a brindar cuidados en condiciones dignas, tanto de manera no remunerada como remunerada. Y acá es como que sí, voy a hacer énfasis justamente en este cuidado no remunerado, porque la Corte lo que hace en este caso es básicamente darle voz a la lucha feminista, ¿no? Que digamos, históricamente viene luchando para que básicamente se reconozcan que las tareas que se realizan de cuidado en el hogar tengan un valor. Ahora bien, cuando hablamos de cuidado no remunerado, estamos hablando de aquel cuidado que se realiza sin una contraprestación económica, ¿no? Que se realiza dentro del ámbito del interior de los hogares. Pero también aquí la Corte nos dice, bueno, dentro de este cuidado no remunerado, básicamente también van a entrar los centros comunitarios como guarderías o comedores. Cuando hablamos de cuidado remunerado, vamos a estar hablando de aquel cuidado, ¿no? Que se realiza mediante una contraprestación económica y que se desarrolla, digamos, en guarderías, escuelas, centros médicos, centros de cuidado de personas mayores. Entonces, básicamente, el cuidado, el derecho del cuidado personal, básicamente abarca no tan solo la esfera intrafamiliar, sino que también abarca todo lo que venía diciendo, las escuelas, centros médicos, o sea, es amplio lo que se ha reconocido. Una de las cuestiones que a mí me gusta traer acá a colación es una pregunta que hizo Argentina a la Corte, ¿no? Respecto a si las labores del cuidado tienen una relación con el derecho del trabajo.
la Corte le respondió a Argentina diciendo que básicamente el reconocimiento de las labores del cuidado como un trabajo otorga protecciones en el marco del derecho al trabajo cuyo alcance y contenido depende de su naturaleza, las condiciones en las que se ejerce y las necesidades de quienes la realizan. O sea que básicamente va a depender del tipo de naturaleza o las condiciones que la persona ejerza, ¿no? Esto encuentra su fundamento en dos principios que señala la Corte, que es el principio de solidaridad y el principio de corresponsabilidad, ¿no? Cuando hablamos de estos principios, básicamente lo que nos dice la Corte es que esta obligación se va a imponer tanto a la familia como a la comunidad, a la sociedad civil, a las empresas y al Estado, ¿no? Cuando hablamos de principio de solidaridad, acá se hay una doble responsabilidad. O sea, la idea es poder asistir tanto a las personas que estén en un grado de dependencia, pero también poder asistir y poder brindarle colaboración a aquellas personas que realizan estas labores. Con respecto al principio de corresponsabilidad, bueno, también nos impone a todo, pero acá yo voy a profundizar respecto a lo que dice la Corte respecto al reparto equitativo y solidario de las labores del cuidado no remuneradas, ¿no? Y esto yo lo llevo mucho al ámbito laboral, ¿no? Porque actualmente dentro de lo que es el ámbito laboral nosotros tenemos lo que sería la licencia por maternidad. Si nosotros queremos que realmente el reparto entre, sea equitativo, no deberíamos tener, ¿no?, una licencia por maternidad de 90 días para la mujer y para el hombre solamente le damos 2. Tendría que ser repartido y dividido de otra manera. Si bien ya 90 días de licencia de maternidad para una mujer es poco, también hay que tener en cuenta que este plazo se podría, ¿no?, teniendo en cuenta el derecho al cuidado, el derecho al autocuidado, poder tratar de extenderse un poco esta licencia por maternidad. Y en el caso de los hombres, ¿por qué no? También extenderlos, porque básicamente las responsabilidades de ambos, las responsabilidades parentales siempre se dan entre ambos progenitores, pero como siempre estuvo esta idea, ¿no?, eh, de que todas las tareas del hogar debían recaer sobre la mujer. Entonces, siempre se reconoce este derecho hacia la mujer, ¿no? Más licencia por maternidad hacia la mujer y al hombre le damos 2 días. Y no obstante esto, también podemos criticar también lo que sería el periodo de excedencia, ¿no? Este periodo de excedencia dentro de lo que es el marco del derecho laboral le permite a la mujer, porque es un derecho que solamente se le da a la mujer, ¿no?, de poder gozar un periodo de excedencia que tiene un piso mínimo de 3 meses y que no puede excederse de los 6. Ahora, este periodo de excedencia, básicamente, la mujer no goza de sueldo, básicamente le permite poder luego poder seguir con su trabajo, pero durante esos meses básicamente no recibe ningún tipo de sueldo, no tiene ningún recurso que venga de la seguridad social como para cubrir este plazo. Y otra cosa que es como muy cuestionable, que este periodo de excedencia no se haya dictado para los hombres, o sea, puede darse la situación, yo me cuestionaba al respecto, de que ¿por qué los hombres no tienen este derecho a este periodo de excedencia? Porque puede darse la situación de que por alguna razón los ingresos de la mujer sean mayores que los del hombre, ¿no? Entonces conviene que la mujer salga a trabajar y que el hombre se quede a cargo justamente del cuidado de los menores. Podría darse, ¿por qué no? Es para pensar, pero bueno, a través de este reconocimiento al derecho al cuidado y sus distintas dimensiones, podríamos comenzar a cuestionar un poco esto. Otra cuestión que también noto y que se trató también dentro de lo que es eh, el capítulo 7, que trata justamente de todo lo atinente al derecho laboral, se habla también del periodo de lactancia, ¿no? Actualmente nosotros tenemos una legislación donde básicamente se le permite a la trabajadora tomar
2 descansos, le dice la ley, como si amamantar no conllevar un trabajo, ¿no? Em, 2 descansos de media hora, ¿sí? Para poder amamantar a sus hijos. Lo que propone, en este caso, lo que propone la Corte es que básicamente que la trabajadora pueda, en todo caso, poder hacer varios descansos de estos sin que haya una disminución dentro de lo que sería su salario. Me parece muy atinente esta resolución porque básicamente uno no le puede decir al hijo, bueno, ahora te alimento, espérame 3 horas más hasta que yo pueda salir del trabajo o me saco la leche en estos momentos y después espero 6 horas. No, uno biológicamente les pasan cosas dentro del cuerpo y necesita en algún momento extraer la leche para poder amamantar a sus hijos, ¿no? Esto es algo que es como muy cuestionable, que podríamos traer a colación. Respecto a lo que sería el cuidado remunerado, ¿no? Habíamos dicho anteriormente que cuando hablamos de cuidado remunerado es aquel donde media, ¿sí? Una contraprestación. Pero acá lo que nos dice la Corte es, bueno, que la Corte considera que el trabajo de cuidado remunerado debe contar con todas las garantías que se derivan del derecho al trabajo, tanto a nivel nacional como internacional, en condiciones justas, equitativas, satisfactorias y sin discriminación, ¿no? Esto me parece también, podemos reflexionar y podemos cuestionarnos al respecto, porque cuando hablamos, por ejemplo, de aquellas personas que se desarrollan dentro del marco de los estatutos, por ejemplo, de ama de casa o estatuto del personal em, que realiza tareas dentro de la casa, vamos a ver que por lo general la ley no es buena con ellos, ¿no? Por lo general, la mayoría de los trabajadores nos establecen la LST como piso mínimo. Y después tenemos los convenios que mejoran nuestra situación. Pero en el caso de estas personas, los estatutos, en vez de mejorar su situación, lo que hacen es disminuir, ¿no? Entonces, si la LST por ahí me da unas vacaciones, me dice, estoy ahora hablando tonteras, ¿no? Pero digo, me da 14 días, el estatuto me va a decir, no, bueno, tenés 12 días. Entonces, si me estableció ese estatuto 12 días, ¿dónde queda, digamos, estas tareas del cuidado que realiza dentro del hogar? Podría ser cuestionable, podría ser una válvula de escape para poder cuestionar esto. Esto sucede siempre en materia laboral, ¿no? Porque no pasa como en el derecho privado que uno en el derecho privado tiene esta idea del orden jerárquico, ¿no? Donde dice, bueno, eh, tratado mata ley y seguimos así, o ley posterior, deroga la anterior. En el derecho laboral no funcionan las cosas así, siempre prevalece aquella norma que sea más favorable al trabajador, ¿no? Entonces, habría que pensar alguna forma de poder cuestionar esto, que por lo general, digamos, esta concurrencia que le llamamos dentro del ámbito laboral concurrencia conflictiva, eh, hace que haya un sector que quede desprotegido, ¿no? Siguiendo con esta línea, bueno, vamos a ver que la Corte lo que hace es establecerles obligaciones a los estados, ¿no? Le dice, bueno, ustedes tienen que establecer, garantizar ciertos derechos, y entre esos, bueno, vamos a tener el periodo de descanso, que por lo menos tengan 24 horas semanales, que puedan acceder, a un sistema de seguridad social, que puedan decidir con libertad su lugar de residencia, especialmente en el caso de las trabajadoras, que sean informadas las condiciones de trabajo y se fomente la forma escrita de los contratos de trabajo. Em, También nos dice, dentro de lo que es este cuidado remunerado, que nos habla, reconoce en realidad a estas personas que tienen responsabilidades familiares para que puedan trabajar sin discriminación y sin conflicto entre sus tareas de cuidado y su empleo. Y acá la Corte lo que dice, bueno, los estados deben
implementar acciones para que estas personas puedan ejercer su derecho de trabajo y desarrollar su vocación y deberes sin discriminación, ¿no? Entonces, dentro de las medidas que propone la Corte, básicamente dice, bueno, a ver, habría que mejorar las condiciones laborales de quienes tienen responsabilidades familiares, habría que promover la reducción de la jornada de trabajo y la disminución de horas extra, introducir ciertas flexibilidades horarias y en las vacaciones. Incluso se habla de medidas de que, por ejemplo, que de flexibilización en el marco de lo que sería el teletrabajo, ¿no? Y bueno, todo esto viene como acompañado, ¿no? También de lo que sería el derecho al autocuidado, ¿no? Cuando hablamos del derecho al autocuidado, estamos reconociendo la importancia de que las personas dispongan de tiempo, espacios, recursos para cuidar de sí misma y ejercer su autonomía y llevar una vida digna. Entonces, si podemos, bueno, mi conclusión sería es que si podemos garantizar un piso mínimo para los trabajadores o trabajadoras o personas que se encuentran al cuidado, ¿no? Eh, puedan también gozar, digamos, de un piso mínimo, o sea, de decir, bueno, en el trabajo me dan esta flexibilidad horaria y tengo derecho para poderme cuidar a mí misma, en el sentido de poderme brindar un tiempo de ocio, un espacio para poder pensar, para poder distenderme. Creo que estas cuestiones son como muy valiosas porque por lo general las personas que están al cuidado de otra persona, no tienen este tiempo y básicamente viven para cuidar a esa persona y para tratar de mantenerla, ¿no? Bueno, esto es lo que yo les quería compartir dentro de lo que es la opinión consultiva número 31. No, le dejo creo que sigue Diana, ¿puede ser? Así es. Buenas tardes, muchas gracias, Ivana. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Viviana Carreño Miranda, soy ayudante alumna de la Comisión de Derecho de Familia y Sucesiones del doctor Solari. Bueno, es un gusto para mí estar aquí con ustedes y gracias por su tiempo. Yo voy a hablar de el derecho a la igualdad y no discriminación en relación con las personas receptoras de cuidado con perspectiva de género. El derecho al cuidado debe ser entendido como una prerrogativa que tienen las personas de gozar de los mecanismos para alcanzar su bienestar que tiene físico, mental, cultural y espiritual. En este sentido, tiene tres dimensiones: el derecho humano al cuidado reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva de la que estamos tratando, el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho a tener autocuidado. En estas tres dimensiones requieren abarcan distintos tipos de aspectos y también requieren distintos tipos de requisitos, de situaciones en cuanto a tiempo, a recursos, etcétera, desde lo que es la perspectiva de género, ¿no? A ver, las labores de cuidado históricamente y antropológicamente por una carga cultural y social están asignadas a las mujeres y a las niñas. Esto significa que históricamente todo lo que es tareas de cuidado están sobre las niñas y sobre las mujeres. Y esto tiene su basamento en lo que son los estereotipos de género. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esta opinión consultiva, realiza una definición bastante interesante de lo que son los estereotipos de género y en este sentido establece lo siguiente: a ver, los estereotipos de género son prácticas sociales cargadas de prejuicios y desproporcionados y que tienen como consecuencia la asignación de un rol o de una función eh, dentro de la sociedad para las niñas y las mujeres. Entonces, esto se manifiesta en lo cotidiano, ¿no? Es así que cuando surgen tareas de cuidado inmediatamente en cualquier sociedad o en la mayoría de las sociedades actualmente se piensa inmediatamente en asignarle esa tarea de cuidado a una niña o a una mujer. En este sentido dice, bueno, a ver, estas ideas preconcebidas y generalizadas que tienen una base de prejuicio, un sesgo, se basan en los atributos que tenemos las mujeres
que hacen que socialmente se considere que nuestros atributos, nuestras características personales sean, le den lugar a la sociedad a otorgarnos de forma inevitable las tareas de cuidado. Muy pocas veces se piensa en otorgarle las tareas de cuidado a los hombres. Esto hace que se perpetúen los patrones históricos de discriminación. Y en este sentido, el artículo 8.b de la Convención Belém do Pará establece que los estados parte tienen la obligación de adoptar medidas progresivas para que justamente se logre la igualdad de género, porque esto también resulta en la discriminación de género, ¿no? Para con las mujeres y niñas. Bueno, la Corte Interamericana en este sentido enuncia el caso Ramírez Escobar versus Guatemala. En este caso, las actuaciones y decisiones de las autoridades intervinientes en ese momento tuvieron un proceder absolutamente arbitrario y absolutamente discriminatorio para con la mujer, en el sentido que establecieron que aplicaron estereotipos de género, entonces en cuanto a la atribución de las responsabilidades parentales, y tomaron la decisión basados en los estereotipos de género, otorgándole a la madre el 100% de la carga de los cuidados de esos niños. Se dejó de lado totalmente el rol del padre, lo cual también perjudica los derechos del padre, porque ese padre también tiene derechos para con sus hijos. No solamente tiene la obligación del cuidado, sino que también tiene el derecho de compartir con sus hijos el crecimiento y todo lo que hace un vínculo paterno-filial. O sea que ahí hubo una discriminación basada en género. La OIT, en este sentido, establece lo siguiente. Actualmente las mujeres realizan el 76.2% de todo el trabajo de cuidado no remunerado en el mundo. Esto significa que las mujeres dedicamos el 3,2% más de tiempo que los hombres a las tareas del cuidado, lo que redunda en un perjuicio para nosotras, para las mujeres y para las niñas, en cuanto a que al tener menos tiempo, tenemos menos acceso al derecho a la salud, al derecho a la recreación, al derecho a la educación y a todos nuestros derechos. Entonces no hay una igualdad de género y acá se aplican las interseccionalidades en cuanto a edad, etnia, raza, posición económica, estatus migratorio, lo que es embarazo adolescente y matrimonios infantiles. Realidades que suceden actualmente y que son absolutamente graves. Bueno, actualmente ningún país del mundo tiene una prestación de cuidado no remunerado igualitario entre hombres y mujeres, lo que significa que las mujeres tenemos una sobrecarga física y mental a partir de las tareas de cuidado no remunerado que ejercemos. Y esto abarca también a las mujeres que no tienen hijos, a las mujeres solteras. O sea, no se hace solamente, no se refiere solamente a las mujeres que son madres o que tienen una familia numerosa. También esto abarca a todas las mujeres y a las niñas y adolescentes. Es así que la CEPAL comenta la Corte Interamericana que la CEPAL informó que las mujeres destinamos 3 veces más de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y esto es un aporte que estamos haciendo las mujeres a nivel mundial importantísimo a lo que es el Producto Bruto Interno. Sin embargo, no tenemos un reconocimiento económico. Entonces, ahí la Corte Interamericana lo vincula también con el aspecto económico, ¿no? Y la falencia que tienen los estados en cuanto al reconocimiento del trabajo no remunerado, lo que también hace a nuestro derecho de seguridad social, ¿no? En este sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos, bueno, establece el principio de la protección familiar y esto tiene una base en cuanto a lo que es el derecho a la igualdad, la equivalencia de responsabilidad parental, el derecho a la libertad y a la autonomía, porque al otorgarle siempre a la mujer la mayor
sobrecarga en cuanto a lo que son las tareas de cuidado no remunerado, le están también vulnerando su derecho de libertad y de autonomía. La mujer tiene menos tiempo libre para realizar también su desarrollo personal en cualquier faceta de su vida, y la mujer también tiene derecho a eso. La Comisión Interamericana y el mecanismo de seguimiento de lo que es el cumplimiento de la Convención Belém do Pará establece que existen normas que limitan el desarrollo de las mujeres al discriminarlas, y esto redunda en una perpetuación de violencia de género. En este sentido, esta comisión establece ya, dice, bueno, los estados, si no están implementando políticas progresivas en cuanto a lo que es lograr la igualdad de género, en cuanto a lo que es el derecho a cuidado, están cometiendo violencia de género contra esas mujeres, contra sus ciudadanas. En este sentido, dicen, bueno, a ver, se lo toma al hombre como proveedor, y esto también redunda en que se le quita la libertad financiera a la mujer. El hombre es el proveedor, y acá vienen los estereotipos, ¿no? El hombre proveedor, entonces la mujer se tiene que quedar en casa. La mujer, al tener menos tiempo para desarrollarse en sus aspectos personales, educación y trabajo, no tiene libertad financiera. Los estados deben adoptar medidas progresivas para propender a la igualdad de género en cuanto a lo que es la autonomía de la mujer y a la distribución de las tareas de cuidado no remunerado. Entonces, dice la Corte Interamericana en este sentido, esto también hace que, si los estados toman estas medidas, van a tener que implementarse leyes y normas para que las empresas apliquen también en los aspectos públicos y privados de contratación, en las licencias de cuidado, que las licencias sean más amplias, que las licencias de cuidado sean para las mujeres y no solamente para los hombres, que haya más flexibilidad laboral en cuanto a esto, y siempre con la perspectiva de género y desde lo que es la corresponsabilidad parental. En este sentido, acá está, bueno, la Corte Interamericana empieza a hablar de lo que es el autocuidado, ¿no? La tercera sección de estas tres vertientes que tiene el derecho humano al cuidado, y habla, bueno, a ver, las mujeres por la alta carga de distribución de las tareas de cuidado no remunerado, solteras, casadas, con hijos, sin hijos, tienen un elevado nivel de agotamiento físico, mental y emocional, y un elevado estrés emocional. Y esto también hace a la calidad de vida de las mujeres y a la calidad de vida de la sociedad. En este sentido, también dice, bueno, a ver, las mujeres pobres se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, y los estados partes tienen la obligación de tomar medidas inmediatas para brindarles abrigo a estas mujeres en situación de extrema pobreza, que tienen una situación de vulnerabilidad y una sobrecarga con las tareas de cuidado no remunerado. Y entonces espacios para que la mujer también pueda desarrollarse, para que pueda tener su trabajo, para que pueda estudiar, para que pueda tener su espacio de esparcimiento sin los hijos o sin la persona a la que esté cuidando, porque también necesita, lo vamos a decir coloquialmente, necesita un respiro, ¿no? Se necesita su espacio para también descansar y que aliviar este agotamiento y este estrés con el que cargamos las mujeres, porque tenemos, diríamos, menos tiempo para estas cosas. Es importante también esto de las medidas que puedan tomar los estados, porque esto también va a redundar en el derecho de la seguridad social que tenemos las mujeres, y la mayoría de las mujeres en lo que es Latinoamérica, lo dice la Corte Interamericana, tenemos muy poco acceso a lo que es el derecho de seguridad social. Como consecuencia directa de no poder desarrollarnos desde lo que es el estudio y el trabajo, ¿no? Entonces, los aportes son mínimos, y por ende los derechos de seguridad social también son ínfimos. También el derecho al esparcimiento y el derecho al desarrollo en todas las facetas de la vida. Entonces, acá se produce lo que es una discriminación interseccional, ¿no?
En Argentina, a mí me gustaría comentar que en Argentina lo que es esta opinión consultiva que estamos comentando ahora, que estamos analizando, se está empezando a aplicar y hay dos casos muy recientes que me gustaría compartir con ustedes. En este sentido, les comento de que el 25 de septiembre de este año, hace muy poquito, el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia número 1 de Goya declaró la situación de adoptabilidad de un niño, el que vamos a llamar M. Como ustedes bien saben, se protege la identidad en todo lo que es niños y niñas y adolescentes. Eh, Su mamá padece una patología psiquiátrica hace muchísimos años. Acá hay una característica muy particular en este caso y es que M fue concebido por las técnicas de reproducción humana asistida, razón por la que no se conoce la identidad de su papá. Su mamá es una familia monoparental y lamentablemente su mamá hace unos años contrajo, se me permite el término, una enfermedad psiquiátrica que hizo que ella necesite reiteradas internaciones con medicación, y una enfermedad grave. Lamentablemente ella renunció a continuar con su tratamiento, por lo que dejó de tomar la medicación y se empezó a descompensar, lo que en los últimos años avanzó notablemente y bueno, empezó a ejercer violencia contra su hijo por su misma situación mental, ¿no? Violencia física y violencia verbal. Entonces, la jueza de familia, la doctora Silvina Roy, dice, bueno, acá hay una madre que ama, pero no puede hacerse cargo de su niño y no alcanza con el amor si ese amor no se puede ver traducido en cuidados concretos. Así textualmente lo dice en la sentencia. Hay vínculos rotos porque la madre ha empezado a perder también noción de tiempo y espacio, o sea, se pierde temporalmente, ya no está, diríamos, en la realidad. Entonces, ha declarado la situación de adoptabilidad del niño M, porque dice el niño M no puede seguir esperando a su madre porque se le está pasando su infancia, entonces ahí aplica la jueza lo que es el interés superior del niño. Y el otro caso es del 6 de octubre del 2025, o sea, hace muy poco, ayer, es del juzgado de familia número 5 de Corrientes. El juez Edgardo Frutos determinó que aplicó lo que es de derecho humano al cuidado como un derecho autónomo para establecer que una niña que fue, una bebé que fue separada de su madre de forma ilícita, vuelva a estar bajo la tutela de su madre y de su entorno y del entorno familiar de la madre. Cuando la niña nació, requirió cuidados neonatales, la madre la fue a visitar a la terapia neonatal y de forma arbitraria por parte del hospital y de la Dirección de Cuidado de la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Corrientes le fue denegado el acceso a su hija y le dijeron de que la niña a partir de ese momento estaba bajo el cuidado exclusivo de quien era la pareja de la mujer, que no era el padre, que no es el padre biológico de la nena. Este hombre, además, tenía una denuncia de violencia de género y restricción perimetral para con la madre de la niña. Entonces el juez analizó toda la situación y dijo, bueno, acá hubo una clara violación de los derechos de estas dos mujeres, de la madre y de esa niña, de esa bebé. Se determinó que la niña permanezca con su mamá y con el entorno de su mamá, aplicando lo que es el derecho humano como un derecho autónomo, el derecho humano al cuidado, tanto de la madre como de su hija. Así que bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias por escucharme y les cedo la palabra a quien continúe. Bueno, gracias Viviana. Excelente, muchísimas gracias por esos aportes. De todos modos, les recuerdo que pueden ir escribiendo en el chat cualquier aporte, pregunta y en un ratito estaremos abriendo a lo que es el debate o intercambio. Con respecto al link de Drive,
Lo vamos a ir subiendo a lo largo del taller. Tenía entendido que tenía que tener un PowerPoint, pero bueno, no, ahora lo vamos a chequear y si no lo vamos a estar subiendo. Y con respecto a los fallos que se dieron de herencia digital, lo iremos subiendo a lo largo del taller, lo mismo que el de este taller. También depende de a medida que nos van pasando los disertantes los Power, pero al finalizar el workshop va a estar completa la carpeta de Drive. Se va a ir subiendo a lo largo diríamos, del ciclo. Así que también aprovecho mientras toma la palabra el siguiente profe, que nos vayan subiendo los fallos y nos vayan compartiendo, así armamos la carpeta de este workshop de hoy. Bien, entonces teníamos a Daniel Josué Camparada, creo que lo teníamos por acá. Daniel. Hola, acá estoy. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? están? Buenas noches. Seguimos entonces con la exposición del tema que nos reúne hoy, que es el cuidado, ¿sí? Lo vamos a vincular, obviamente, primero desde la perspectiva de los derechos humanos, cuando hablamos del deber y el derecho al cuidado, así como también desde la perspectiva del derecho de las familias, cuando hablamos de la figura del cuidado personal, que está regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación y que de alguna manera vamos a hacer una interrelación entre lo que dispuso la Corte Interamericana en la opinión consultiva 31 del año 2025 y la normativa de fondo del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, me presento, mi nombre es Daniel Comparada, soy abogado, profesor de Familia y Sucesiones en la cátedra del Dr. Solari y también soy docente de Derechos Humanos y Garantías en esta casa de estudios. Bien, vamos a arrancar a hablar en primer término del cuidado personal, porque con muy buen tino los expositores preopinantes mencionaban, ¿no?, la figura del cuidado, los alcances, los límites y contornos que establece la Corte Interamericana al hablar del derecho a el cuidado, así como también el derecho a ser cuidado y como una figura en específico también que se trató en esta opinión consultiva, la figura del autocuidado. Bueno, pero este término tiene una desambiguación, un desarrollo, un andamiaje histórico bastante interesante que se empezó a tratar con mayor profundidad, no tanto inicialmente desde la disciplina del derecho, sino desde otras disciplinas, como ser la filosofía, la sociología y en específico la psicología. Si nosotros vamos a la letra, a la norma del artículo 648 del Código Civil y Comercial de la Nación, encontramos que se va a denominar cuidado personal a aquellos deberes y facultades que tienen los progenitores respecto de la vida cotidiana del hijo o de la hija, es decir, del día a día en su vida normal y habitual. No obstante, para contextualizar el análisis de la opinión consultiva 31 del 2025 y el tema del cuidado personal en específico, que entrelazan conceptos propios de derechos humanos y del derecho de las familias, es conveniente traer a comentario a una autora que nos pareció interesante poder mencionar en este taller y realizar algunos aportes de la perspectiva feminista sobre este tema, que es Carol Gilligan, que es precursora de la denominada ética del cuidado, la cual posee un enfoque psicológico y filosófico y tiene como objetivo argumentar el derecho de las personas hacia el cuidado de otros y la igualdad del desarrollo moral y ético entre hombres y mujeres. Esta autora, Gilligan, realiza su tesis a partir de una revisión, un análisis crítico de la llamada teoría del desarrollo moral, que fue desarrollada por un autor llamado Lawrence Kohlberg en la década de 1980. Este experto en psicología elaboró un modelo de razonamiento moral que estaba dividido en 6 etapas y en 3 niveles diferentes, desde el comienzo de la vida de la persona, desde la infancia hasta la posterior adolescencia y adultez. Entonces lo que hacía Kohlberg es desarrollar moralmente o analizar una perspectiva de desarrollo moral del ser humano en 6 etapas y en 3 niveles diferentes, señalando que los niños iban alcanzando niveles morales superiores en la medida de que su capacidad cognitiva
iba aumentando en razón de la educación y de la edad. Este trabajo que hizo Kohlberg fue muy conocido y sobre todo tuvo mucha repercusión en el ámbito de la psicología y de la psicología social en específico, en cuanto, de acuerdo a la división etaria de la vida de las personas, determinaba cuál es la conducta con relación a la sociedad. Entonces teníamos, para explicarlo de manera rápida, una moralidad preconvencional que se desarrollaba de los 4 a los 10 años, conforme a este autor, en una primera etapa en donde los niños cumplen las normas solamente para evitar ser castigados y realizan acciones para recibir algún beneficio personal. Si vemos esta noción que los autores denominan una perspectiva egoísta o individualista, vemos que tiene una razonabilidad y una congruencia con la etapa inicial de la vida de las personas. Bueno, evitamos transgredir una norma para no ser castigados, o realizamos un acto para obtener algún provecho o algún beneficio. Ahí está la perspectiva individualista con la cual comenzamos a vivir. Por otra parte, ya avanzando un poco más hacia un segundo nivel, encontramos una moralidad convencional que se da, según este autor, de los 10 a los 13 años de edad. Y es en donde empezamos a tener mayores escenarios de interacción con la sociedad en su conjunto. Por tanto, ya no realizamos acciones solamente para obtener un beneficio personal o para evitar ser castigados por transgredir una norma, sino que lo que buscamos es querer complacer a otras personas que son importantes para nosotros. Así como también vamos a respetar normas sociales con el fin de mantener un cierto orden y una tranquilidad. Aquí, la perspectiva individualista que veíamos en el nivel anterior comienza a fundirse en una perspectiva más orientada hacia el bien de las personas más cercanas, como ser los amigos y los familiares. Ya en un tercer nivel, nos dice Kohlberg, nos encontramos en un escenario de moralidad postconvencional. Es lo que coincide con la etapa etaria de la adolescencia y la adultez temprana. Entonces ahí ya empezamos a preocuparnos de verdad por los derechos de la sociedad, por valores de carácter axiológico, como ser la justicia, como ser la equidad, como ser la igualdad, y empezamos a mostrar un respeto por los derechos universales. Conforme a la visión de Kohlberg, el tercer nivel es la auténtica moralidad. Reconoce un conflicto entre dos estándares morales y razona la decisión de llevar a cabo una u otra conducta en base a los principios de justicia e igualdad. Bien, esa es la perspectiva de Kohlberg. Está orientada hacia el orden social, hacia la igualdad, hacia la justicia. ¿Cuál es la crítica en esta inteligencia que realiza Gilligan y cuál es el aporte? Bueno, las principales críticas que hace Gilligan al modelo desarrollado por Kohlberg se basan principalmente en que señala esta autora que Kohlberg no realizó sus investigaciones en base a situaciones fácticas, sino en un contexto más bien experimental. Otra crítica que realiza ese estudio tiene que ver o mejor dicho, con el hecho de que de alguna manera este estudio de Kohlberg podría estar sesgado, según esta autora, al mostrar unos resultados en las mujeres con niveles intermedios de desarrollo moral, a diferencia de los hombres que alcanzaron, conforme a esta teoría, el máximo nivel de desarrollo en una gran proporción. Y la diferencia y la crítica que realiza Gilligan a Kohlberg va a estar justamente en el enfoque. La ética del cuidado de Carol Gilligan, que es una teoría que por un lado critica el desarrollo moral de Kohlberg, pero asimismo presenta postulados novedosos, surge como una contrapartida justamente a esta teoría, pero además Gilligan quiso investigar acerca de la forma en que las mujeres tomaban las decisiones morales ante diferentes dilemas. Y ya no va a estar el foco puesto en valores axiológicos como la justicia, como la igualdad, como la equidad, sino más bien en otros conceptos tales como la empatía, la inteligencia emocional, el contacto directo e inmediato con el otro. Y esto se va a vincular
con aspectos que vamos a desarrollar un poquito más adelante cuando hablemos de las nociones y las dimensiones del derecho y el deber del cuidado. Bien, entonces, tras analizar de alguna manera la teoría de Kohlberg, Gilligan presentó la conclusión de que las mujeres se centran menos en esa justicia abstracta, axiológica y de la equidad, y piensan más en las responsabilidades que tienen hacia personas específicas en su entorno. A raíz de estas investigaciones, lo que hace Gilligan es de alguna manera tomar elementos de la teoría de Kohlberg y reformular y desarrollar su propia teoría, la ética del cuidado. Es una suerte de teoría de desarrollo moral en las mujeres, ¿sí? Entonces también lo va a dividir en diferentes niveles. Tenemos, por ejemplo, un nivel denominado preconvencional. En este primer nivel, las mujeres van a centrarse en sí mismas, en lo que es mejor para ellas y en lo que les sirve de alguna utilidad beneficiosa, ¿sí? Esa transición que guarda bastante similitud, ¿sí? Desde esa perspectiva inicial del ser humano, yendo, bueno, a los postulados que tenían los contractualistas, por ejemplo, Thomas Hobbes, que señalaba que el ser humano tiene un egoísmo por naturaleza. Bueno, esto va a ser tomado por Gilligan, pero lo va a reconfigurar, porque ya no va a hablar de una interacción orientada al orden social, sino que cuando avanza de nivel, ya va a hablar de otras palabras, va a hablar, por ejemplo, de la palabra bondad, de la bondad como forma de autosacrificio en el segundo nivel de la etapa de vida de las personas. En esta etapa convencional es cuando de verdad las mujeres se preocupan por el cuidado de los demás de forma desinteresada. Se aseguran de sopesar sus decisiones en base a las consecuencias que pudieran tener y desarrollan su razonamiento moral hasta el punto de tener siempre en cuenta las necesidades de los demás, sin perder nunca de vista las suyas. Y empiezan a encontrar el equilibrio justamente, primero, en su autocuidado y en el cuidado de sus allegados. Es así como llegamos al tercer nivel que desarrolla Gilligan en la ética del cuidado, que es la moralidad de la no violencia o postconvencional. Es la etapa más alta que se puede alcanzar a nivel de razonamiento moral, la denominada postconvencional, y al alcanzar este nivel asumen la responsabilidad de sus propias decisiones porque tienen el control de sus vidas. Es el nivel en donde se ha consolidado, de alguna manera, un equilibrio moral entre centrarse en sí misma y en los demás. Entonces aquí vamos a poder extraer características fundamentales de la teoría de Gilligan que nos van a servir para hablar y reflexionar críticamente de la opinión consultiva 31, que habla del cuidado. Tenemos conceptos tales como cuidado, como autocuidado, como responsabilidad, comunidad, atención, interdependencia. Son conceptos que están fuertemente entrelazados y que el aporte de estos estudiosos de la psicología nos van a servir para poder comprender o entender mejor la figura del cuidado como derecho, pero también como deber. Bien, bueno, esta introducción tiene que ver justamente con el análisis de la opinión consultiva que se refirió al cuidado, que fue solicitada por Argentina, como sabemos, y que fue desarrollada ampliamente por la Corte Interamericana en esta opinión consultiva. Algunos conceptos que han desarrollado las anteriores expositoras que me parece interesante traer a comentario. El primero de ellos es la redistribución de las tareas. Históricamente se vinculó a las tareas de cuidado, a las mujeres y a las niñas, pero la Corte aquí va a dar un alcance distinto cuando habla de corresponsabilidad de el labor, de la tarea que tienen las diferentes instituciones dentro de una sociedad, como son la familia, la sociedad civil, el Estado. El deber de colaboración justamente va orientado hacia ese lado y al hacer el desarrollo del cuidado lo va a entender como, decía Cecilia al principio de la exposición, como un derecho autónomo. Y este reconocimiento de autonomía al derecho del cuidado es fundamental. Aunque el cuidado es un derecho que no está aislado ni fuera del alcance de todos nosotros, por esa razón se va a relacionar con otros derechos, por ejemplo, la salud, la educación, la seguridad social, que también mencionaban las expositoras,
Pero la autonomía implica que los estados deben adoptar medidas específicas para garantizar y proteger este derecho. Esa es la particularidad que tiene el carácter autónomo del derecho al cuidado. Y también va a mostrar de alguna manera su complejidad, que incluye tanto estas tres dimensiones de dar cuidados en condiciones dignas, como así también el autocuidado. Y es así como también vamos a ver un enfoque que desarrolló la Corte Interamericana en la opinión consultiva, que tiene que ver con la interseccionalidad, que también se hablaba y es un concepto muy importante y desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La interseccionalidad refiere a la existencia de diferentes condiciones de vulnerabilidad y justamente la intersección, ¿sí?, de categorías sospechosas de personas que pertenecen a grupos históricamente desaventajados. Entonces hablamos de tareas de cuidado, de la redistribución, de la colaboración y la actuación efectiva de los varones en este tipo de tareas. Pero también hablamos de la interseccionalidad. ¿Qué ocurre con el cuidado o cómo se mide ese cuidado en mujeres que pertenecen a ciertas poblaciones históricamente desaventajadas, como ser personas migrantes, como ser también personas de ascendencia o integrantes de poblaciones indígenas, personas que están privadas de la libertad, ¿sí?, mujeres con discapacidad? Bueno, justamente el autocuidado que desarrolla la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que ver justamente con el bienestar propio, la capacidad propia de tener un nivel de vida saludable y digno que me permita, o que le permita a una mujer, mejor dicho, tener esa capacidad de ejercer el cuidado. Pero también rige para nosotros los varones, ¿no?, que estamos llamados por la Corte Interamericana, con la colaboración, por supuesto, de los estados, que tiene que realizar medidas tendientes y específicas a favorecer esa actuación, a que las personas que estén a cargo del cuidado, independientemente si sean varones o mujeres, tengan la capacidad de ser buenos cuidadores, de dar un buen cuidado. ¿Y cómo pueden dar un buen cuidado si tienen un buen cuidado propio? ¿Sí? Es en donde ahí se va a desarrollar el tema del autocuidado y también la figura que yo les mencionaba de la redistribución de las cargas de cuidado. Bien, es importante también mencionar la incorporación de la dimensión socioeconómica a la que hace mención la Corte al reconocer que la pobreza y la pobreza extrema profundizan la vulnerabilidad en materia de cuidado, y es ahí en donde los estados deben intervenir para reducir las cargas, reconociendo que las familias en estas condiciones sufren impactos que tienen mayor profundidad y complejidad. Por tanto, merecen un tratamiento con una sensibilidad y un abordaje diferente, ¿sí? Bien. Asimismo, podemos destacar de esta opinión consultiva el reconocimiento de familias diversas, puesto que la Corte no se va a enfocar solamente en la familia heteronormativa, cis, heterosexual, que tiene que ver con la concepción clásica de la familia, también vinculada con la figura del matrimonio, sino en familias diversas, incluyendo personas, por ejemplo, de la comunidad LGBTQI+, familias extendidas y mujeres que estén en cabeza del hogar, ¿sí? Entonces eso es importante también tener en consideración, asemejando mucho más lo que se determina en el ámbito normativo con lo que ocurre en el correlato sociológico, ¿no? Y se asemeja de alguna manera un poco más a las diferentes realidades de las sociedades latinoamericanas. Esto siempre lo mencionamos en los diferentes talleres, exposiciones, actividades que realizamos en la cátedra, y siempre hablamos del fallo Atala, Rifo y Niñas contra Chile, que siempre es importante mencionarlo, en donde se consagra expresamente, también la Corte Interamericana consagra el concepto amplio de familias, ¿no?, y la protección de los distintos modelos familiares en consonancia con el artículo 17 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Bien, para finalizar esta exposición quería mencionar algunos desafíos, porque sin dudas el desarrollo de la Corte Interamericana de esta opinión consultiva es amplio. Recorremos diferentes aspectos de la opinión consultiva en este taller, cada uno de los expositores, expositoras da su punto de vista,
pero me parece importante mencionar algunas cuestiones que tal vez podrían abordarse un poco más, o que la opinión de la Corte no agota la totalidad de discusiones que podrían suscitarse con relación al tema y al concepto de cuidado. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la consideración de categorías sospechosas, ¿no? De personas que históricamente han sufrido discriminación o que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad y que sabemos que el tratamiento que el Estado tiene que tener con respecto a ellas en materia de políticas públicas implica una discriminación positiva, una discriminación inversa, es decir, normas tendientes o políticas tendientes a favorecer la inclusión de estas personas, que justifican ese trato distintivo justamente en pos de poder erradicar esa desigualdad estructural. Bueno, hablábamos de que se hace mención a las interseccionalidades, a las condiciones de vulnerabilidad de mujeres en Latinoamérica, pero en específico se hace mención a las mujeres migrantes, ¿no? Se mencionan las mujeres migrantes y las cadenas globales de cuidado, pero tal vez se pudo haber profundizado un poco más en aquellas situaciones de las mujeres que no cuentan con un estatus migratorio regular. Sabemos que en los distintos países de Latinoamérica, y me limito el análisis a Latinoamérica, pues estamos analizando una normativa de carácter convencional, estamos hablando también de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, por tanto estoy especificando el análisis hacia esa región, pero también es transversal a otros continentes, a otras realidades y a otras situaciones y marcos normativos. Hay muchas mujeres que no cuentan con un estatus migratorio regular. Bueno, ahí también es deber de la Corte entender, desde mi punto de vista, que los estados deberían impulsar políticas migratorias nacionales que tuvieran un enfoque de cuidado en dirección a las políticas que tomaran los estados a fin de desarrollar un marco regulatorio mucho más atinente y razonable con respecto al derecho y al deber de cuidado. Tiene que tener precisamente estas particularidades en específico. La manera en la cual se implementan las medidas tal vez siempre es la mayor dificultad, ¿no? De acuerdo a lo que la Corte Interamericana, como tribunal máximo del sistema interamericano de derechos humanos, intérprete final de la Convención Americana, y baluarte y paladín de la protección de este tratado internacional, una de las mayores dificultades siempre es, bueno, interpreta la norma convencional, interpreta el alcance de los derechos humanos, pero ¿cómo los hacemos operativos? Las medidas tienen que determinarse y dictarse progresivamente. ¿Y cómo hacemos que los estados realmente lleven a cabo esas medidas? Realmente existe un contralor por parte del sistema interamericano que genere un accionar efectivo por parte de los estados a fin de evitar una mera abstracción y que esto simplemente se quede en palabras. De todas maneras, considero desde mi punto de vista que la opinión consultiva es un instrumento muy interesante, es un pronunciamiento de la Corte Interamericana sobre este tema que desarrolló muchos aspectos del cuidado y que de alguna manera nos posibilitó contar con algunas precisiones un poco más, con algunas direcciones un poco más claras y con un norte más nítido de acuerdo a lo que es un tema tan sensible, tan complejo y que genera debate como lo es el cuidado. Y que seguramente, como les digo, hay desafíos, hay aspectos que aún pueden trabajarse mucho más y esperemos que este tema se siga trabajando no solamente a nivel convencional, sino también a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y continuamos con el taller. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Brenda Shepard. Estoy en la Comisión 9360 y la 9361 de Derecho de Familia y Sucesiones. Y en esta oportunidad quería hablar de la relación entre el derecho al cuidado y el derecho a la salud. La salud es un derecho humano fundamental que es indispensable para el ejercicio del resto de los derechos y no se limita a un bienestar meramente físico, sino que también abarca otras dos dimensiones que son el bienestar mental y también social. Y lo que se busca con el derecho a la salud, que está consagrado en el artículo 26 del Pacto de la Convención Americana,
es lograr que la persona llegue a un estado de equilibrio, digamos, integral, que abarque, como dije, estas tres dimensiones. En este sentido, el derecho a la salud garantiza el acceso oportuno a servicios médicos y que estos servicios sean de calidad y que le permitan a la persona alcanzar el máximo nivel posible de bienestar. En este sentido, como dije, el artículo 26 habla de un desarrollo progresivo y dice que los estados se comprometen a, bueno, en la medida de los recursos que tengan disponibles, adoptar medidas para lograr la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales, en este caso, el derecho a la salud. Además, el artículo 11 de la Declaración Americana y el artículo 10 del Protocolo de San Salvador refuerzan esta idea, ¿no?, de la salud como un todo, y en particular el artículo 10 del protocolo agrega esta noción de la salud como un bien público. Y bueno, también subrayan esta obligación por parte del Estado de adoptar medidas teniendo en cuenta también a los sectores más vulnerables y brindarles este plus de protección teniendo en cuenta que se encuentran en un mayor riesgo en ese sentido. Esta garantía del derecho a la salud implica no solo que las personas enfermas accedan a una prestación de salud, sino también importa que el Estado inicie campañas de prevención y también de cuidados paliativos, por ejemplo, en el caso de las personas que padecen algún tipo de enfermedad terminal, y también que las personas tengan condiciones de vida y vivan en un medio ambiente sano, que tengan acceso al agua potable, a la alimentación. Y bueno, en ese sentido, también lo que el Estado tiene que hacer es brindarle información a la gente para que de manera temprana se puedan diagnosticar estas enfermedades, no solo tratar, mejorar estas condiciones de vida y supervisar que las prestaciones médicas, ya sea por parte de instituciones públicas como también instituciones privadas y también en el ámbito doméstico, sean de calidad. La Corte Interamericana, en opinión consultiva, señala que el derecho a la salud se extiende, bueno, obviamente eh, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a las mujeres embarazadas y a los niños también. Estos grupos vulnerables tienen que acceder a servicios adecuados, especializados y diferenciados, dado su estado de vulnerabilidad. Y en este sentido, por ejemplo, el artículo 12 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de Personas Mayores habla también de este tratamiento diferenciado y la exigencia de que sean tratados por personal que esté especializado y que se prevengan el uso de prácticas que puedan ocasionar algún tipo de daño o agraven la situación de vulnerabilidad de la persona. En cuanto al derecho al cuidado, los profesionales de la salud, ya sea médicos, enfermeros, tienen el deber de promover este equilibrio integral del que venía hablando hace un rato, y el Estado debe asegurarles condiciones laborales justas y equitativas, ya que ellos lo que hacen es exponerse básicamente al riesgo, por ejemplo, a contraer algún tipo de enfermedad contagiosa y también tienen derecho, obviamente, a cuidar y también a que se los cuide a ellos. Y esto también está reconocido en el artículo 10 del protocolo, que extiende el acceso a servicios de salud a todas las personas, no solo a los pacientes. También las que reciben cuidados, los pacientes,
como bien decía antes, tienen derecho a recibir una atención médica que sea oportuna, que sea suficiente, que sea eficaz y también que respete su autonomía y no solo, como dije, abarca el tratamiento específico de la enfermedad, sino la rehabilitación y también la prevención. En cuanto al derecho al autocuidado, como dije, también importa garantizar el acceso a información que sea precisa y oportuna para que en base a eso se pueda em, prevenir algún tipo de enfermedad. Y hay un caso que me interesaba traer a colación, que es anterior a la opinión consultiva, pero habla, ¿no?, del respeto a la autonomía del paciente. En este caso se trata de una paciente de 64 años que tenía cuadriplegia y una rigidez en todo el cuerpo, y su hija se presenta a la justicia pidiendo que se le autorice a aplicar sujeciones físicas para evitar básicamente que su madre se caiga y se lastime. El juez de primera instancia entendió que no hacía falta autorización judicial en ese caso, sino que bastaba con un consentimiento informado y que el Ministerio de Salud del Gobierno de la ciudad supervise, digamos, el tratamiento. Acá el defensor de menores e incapaces apela, entendiendo que la sujeción física importa una restricción de derechos y por ende sí había que pedir autorización judicial. Y lo que hace la Cámara es revocar la decisión, teniendo en cuenta unos informes médicos que decían que a la paciente se la podía o a- eh, someter a sujeciones físicas o se podía utilizar una silla ortopédica con un almohadón especial. En este sentido, bueno, le ordenó a PAMI que en el término de 15 días le otorgara esta silla con este almohadón especial a la paciente. Y también, nada, eh, teniendo en cuenta esta autonomía que debe respetarse, ¿no? Y haciendo alusión a la dignidad de la persona, se entendía que no, más allá de que estaban ambas opciones, la que era la más respetuosa, digamos, de la autonomía del paciente era sujeción penal. Así que bueno, muchas gracias por escuchar y no sé si hay algún expositor más. Muchas gracias, Brenda. Bien. Bueno, me parece que terminamos con las exposiciones. Corríjanme por las dudas si hay algún expositor que estoy dejando fuera, pero por lo que llevo acá, me parece que ya estamos. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos los docentes y a los ayudantes que estuvieron abordando las diferentes cuestiones del derecho al cuidado como un derecho a cuidado, como un derecho humano, quiero decir, como un derecho humano, autónomo, en todas sus dimensiones. Gracias por los aportes de jurisprudencia. Así que lo que sí les voy a solicitar a los profes y a los ayudantes que al finalizar me faciliten el material que puedan poner a disposición, por supuesto que ustedes quieran ponerlo. Así lo vamos subiendo a lo largo de los ciclos del taller, lo ponemos en una carpeta del Drive para que luego puedan llevarse el material los asistentes. No sé si hay alguna en el chat, ahora veo que hay algo, pero bueno, hasta ahora me había fijado, no había preguntas. No, por ahora. Bueno, más allá de que obviamente si hay alguien que quiera aportar, hacer algún comentario, este es el momento para poder hacerlo. Pueden habilitarse el micrófono. Sí les pido que hagan, que vayan a la parte donde dice reaccionar y levanten la mano, más que nada para que yo pueda visualizar quién es que se está activando el audio, si es que hay alguien que quiera hacerlo.
Me parece que no hay ninguna reacción. Bueno, entonces no tenemos ninguna pregunta. Creo que también bueno, es un tema que nos llevó a reflexionar, a pensar un poco y a tomar conocimiento, ¿no? de esta nueva opinión consultiva que fue la gran novedad de este año y me parece interesante, ¿no? de tenerla en cuenta y de pensarla en los diferentes aspectos. Digo esto, ¿no? Cuando hablamos de la relación del derecho humano, del derecho al cuidado como un derecho humano, pero también pensándolo, ¿no? Digo, con la interrelación de estos otros derechos que fueron mencionando, como el derecho laboral, que creo que, bueno, ahí, en base a lo que estuvo comentando Ivy, creo que es uno de los temas en donde tenemos una gran deuda, ¿no? Con el tema de las licencias, por ejemplo, las licencias paternas en el empleo privado, bueno, en el empleo público también. Digo, porque muchas veces hablamos, ¿no? de querer. eh, ¿Cómo hacemos? La pregunta que siempre nos hacemos, ¿cómo hacemos para romper ciertos patrones cuando la ley no nos acompaña? Digo, más allá, en muchas cuestiones tenemos mucha legislación, mucha ley, y lo que nos falla es lo fáctico, es la realidad, ¿no? Y en muchos otros tantos nos falta mucho un acompañamiento en el tema de licencias, nos falta un acompañamiento que obviamente responde, ¿no? a una cuestión cultural y que no hubo grandes modificaciones al respecto. Acá veo que tengo a Valentina Barraza, que fue la primera que levantó la mano, así que primero Valentina, habilitate el audio y luego Liliana. Yo tenía una duda justamente con ella. Ahí, Si hay legislación, por ejemplo, si un hombre tiene, o sea, si una pareja heterosexual, perdón, sí. tienen un hijo por gestación, por sustitución, ¿cómo sería, digamos, no podría pedir licencia por paternidad y el periodo de excedencia? Dijiste heterosexual. Me referí, perdón, homosexual, tipo dos Por hombres eso tampoco igual podrían pedir. porque no la tenía, no la tendría, ¿no? Eh, el Pero tema es, abordo. pues, claro, en el caso de, Bueno, te lo abordo un poquito este tema de las licencias en los casos. La verdad que hasta el momento hay una deuda muy grande, pero bueno, esta opinión viene como a zanjar esa deuda, ¿no? De decir, bueno, a ver, este derecho del cuidado se aplica para todo tipo de familia, no tan solo para la familia monoparental, porque hasta el momento la LST lo único que hace es básicamente contemplar a la persona gestante. O sea, no estamos hablando, no nos vamos a, bueno, a ver, yo adquirir un vientre por subrogación y esas cosas, hasta el momento no hay nada, nada, pero nada, y es una deuda enorme, pero bueno, está bueno que haya salido esta opinión para poder ir zanjando estos huecos que eh, se han dado a lo largo del tiempo y que no se ha dado ningún tipo de protección. ahí te está agradeciendo el comentario. Nada de nada, de nada. Bien, no, había otra persona que pensé que estaba levantando la mano, no era que estaba pidiendo la admisión, que se había salido. Justo era Liliana, creo que le acabé de pedir recién la admisión. Bien. Bueno, respecto a lo que es la materia laboral, yo creo que hay muchos aspectos para abordar. Yo la verdad que traté de hacerlo lo más sintético posible y lo más claro, ¿no? Pero bueno, hay muchas cuestiones que uno puede ir zanjando, estas grietas que se dan, digo, a ver,
tener una licencia de maternidad de 90 días, ese es el piso mínimo, pero recordemos que hay otras actividades donde, por ejemplo, el convenio colectivo nos dice, bueno, tenés un plazo mayor, ¿no? Habría que ver qué tipo de actividad se realiza. Pero bueno, principalmente con el personal de amas de casa, habría que regular algo al respecto y no que la ley de contrato de trabajo nos diga, no, ustedes no tienen protección, ustedes tienen un piso más abajo, como les comentaba al principio, eh, que habría que ver cómo hace el Estado ahora, ¿no? Para equiparar esto. Claro, además hay en ese caso del periodo de excedencia, por ejemplo, que uno de los requisitos es tener un año mínimo de antigüedad en el empleo, tipo, ¿con qué justificación o qué es lo que avala para que tengas que tener un año y no puedas, no sé, por ejemplo, pedir menos, siendo que, no sé, tu hijo está enfermo o sucede algo, si de igual manera es sin goce de sueldo, no es que te están remunerando? Sí, sí, claramente se da esto, o sea, no hay mucha protección hacia la mujer y por lo general cuando te dan, la mujer cuando opta por esto, ¿no? Después de volver de la licencia por maternidad tiene tres opciones, ¿no? Primero, volver al trabajo. La segunda, pedir una compensación económica, que creo que es del 25% de lo que se calcula del artículo 245 de la LCT, y se calcula el 25% por cada año trabajado, o sea que si trabajaste eh, un año, básicamente la indemnización no va a ser eh, un número que sea significante, ¿no? Entonces habría que pensar estas cuestiones para no llevar a la trabajadora más que nada a tomar decisiones que lamentablemente se toman porque estas cosas suceden, digamos, porque básicamente qué madre quiere dejar a su hijo recién nacido en manos de un tercero. Yo creo que es una decisión difícil y hay que ponerse en el lugar de esas madres que dicen, no, bueno, yo la verdad no puedo dejar a mi hijo me necesita, mi hijo todavía no puede dejar la teta, yo no puedo confiar en otra persona. Pasan muchísimas cosas dentro del contexto, digamos, de una madre trabajadora. Entonces, habría que tratar de ver cómo solucionamos esto. Bien, se acaba de sumar el doctor Matías Villarreal, que lo teníamos eh, para, para hacer unos aportes como expositor, pero bueno, estaba con unos temas personales, pero acaba de sumarse. Así que Matías, si querés, te cedo la palabra para que hagas el cierre del taller. Bien, muy buenas noches a todos. Disculpen que, como bien mencionaba la doctora, tuve una cuestión personal ineludible y honestamente quienes merecen las disculpas son los presentes, ¿sí? Como cierre, si les parece, sobre el tema que yo había estudiado y que me interesó demasiado, era la cuestión de lo que es el cuidado no remunerado, ¿sí? Seguramente los expositores preopinantes desarrollaron, ¿sí? De que estamos frente a un derecho humano, ¿sí? Autónomo. Y esto está íntimamente relacionado con lo que implica el cuidado personal de hijos e hijas y adolescentes, ¿sí? Que va de la mano de lo que sería una visión, ¿no? De asignación de roles dentro de las familias, de los distintos tipos de familias, en preferencia respecto de un sexo sobre otro, ¿sí? Estamos hablando de lo que sería una visión patriarcal de la familia, ¿sí? Que la opinión consultiva viene a enmarcar estas diferencias y la necesidad que tenemos, ¿no? Las personas, ¿sí? De respetar este derecho humano y en particular los jueces y juezas, ¿sí? De buscar, ¿no?
la consideración de esta opinión consultiva. Si nosotros queremos irnos específicamente a la opinión consultiva, podemos ir a los párrafos 151 a 162, de donde está bien desarrollado y concordado con las demás opiniones, ¿sí? de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, a partir de este derecho humano podemos desentrañar una obligación tripartita, ¿sí? Tripartita porque necesitamos de un Estado que realice y lleve a cabo políticas públicas, ¿sí? Tendientes a evitar la discriminación, ¿sí? De asignación de roles dentro del ámbito intrafamiliar. Y en particular me voy a tener en algo que menciona el doctor Solari, que es sobre el artículo 660 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que habla de la cuantificación del cuidado personal no remunerado para el progenitor o progenitora conviviente, ¿sí? Este artículo debería ser revisado en tanto y en cuanto permite o elabora o edifica una herramienta, ¿sí? Para que esta discriminación siga vigente. ¿Por qué digo esto? Porque el progenitor, ¿no? Desde una visión patriarcal, y la verdad es que el tiempo nos apremia y voy a tratar de ser breve, podría decir, bueno, que se cuantifique cuánto sale y yo abono una cuota y se terminó y me desentiendo, ¿no? De esas obligaciones de cuidado y traslado, ¿no? Las tareas cotidianas del cuidado del hijo al otro progenitora. Si lo vemos de una perspectiva, estamos hablando el cuidado personal de hijos e hijas y que en tanto es no remunerado. Y cuando decimos políticas públicas, decimos de la necesidad, ¿no? Seguramente que de lo que es la política laboral, ¿no? La necesidad, por ejemplo, de ver las licencias para los progenitores, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el Poder Judicial aporta únicamente 3 días para el progenitor, ¿sí? Hombre. Y la verdad es que eso no permite que ese hombre pueda colaborar con las tareas de corresponsabilidad que tiene. Es decir, tenemos una corresponsabilidad entre padres, el deber del Estado, el deber de los particulares de tener una visión de lo que implica actualmente, ¿no? El cuidado de personas y en especial, ¿no? Esto de que nosotros tenemos que buscar una respuesta y la obligatoriedad, ¿no? Que tienen los jueces y juezas de contemplar esta opinión consultiva. Así que quiero agradecer, ¿no? Este espacio para transmitir a los operadores judiciales, a los colegas, a los estudiantes, ¿sí? Que tienen la posibilidad de una herramienta que otorga obligatoriedad a jueces y juezas, ¿sí? En la misma opinión consultiva habla de la obligatoriedad de aplicar esta opinión consultiva. Ya tenemos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la necesidad y la obligatoriedad de esta opinión consultiva y la consideración y su implicancia que tiene. La verdad es que el tiempo no me alcanza para poder desarrollar porque básicamente estamos en el... Eh, yo no estoy escuchando a ustedes. No, no, tampoco. No estaría escuchando. No, no, no lo escuchamos. Bien, Se ¿ahí me corta. Ahí escuchan? está. Ahora Ahora sí, sí. Bien, sí. venía diciendo para terminar, ¿no? O sea que la Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza la discriminación estructural, ¿sí? Que enfrentan las mujeres en el ámbito del cuidado y enfatiza, ¿no? La necesidad de políticas públicas para contrarrestar, ¿no? Esta discriminación que ocurre, porque sería necios, ¿no? De mirar para el costado y no hacernos cargo de promover, ¿no? Una distribución más equitativa de acceso, por un lado, al tratamiento de los derechos laborales y por otro, la seguridad social, pero también, ¿no? A lo que implica el deber moral, ¿no? Del cuidado de los hijos e hijas. Em, Eso básicamente era lo que yo quería transmitirles, por ahí no tuve la oportunidad de poder desarrollar cada punto en particular y eso es una doble misión, ¿no? Resumir y ser breve. Así que bueno, espero que haber aportado al menos un granito de arena, que seguramente los compañeros que expusieron han sido brillantes. Gracias, Matías, gracias por tu cierre.
Les agradecemos a todos los asistentes también que estuvieran atentos y atentas a este taller. Con lo cual, bueno, vamos a ir cerrando, nos vamos a encontrar en el próximo taller, que es en el mes de noviembre. Y creo que no hay ninguna pregunta ni duda más. Estuvimos un poquito conversando, Matías, antes de que ingresaras con algunas preguntas. De todos modos, estuvieron muy atentos, más que algunos aportes, sé que es un tema que nos invita mucho, creo que a reflexionar. Así que les agradezco a todos por la participación y nos encontramos entonces en el próximo taller. Gracias a todas las profesoras, a las ayudantes también, a los profesores. Es un honor escucharlos y es muy grato compartir estos espacios que tenemos de una vez al mes para intercambiar sobre las diferentes temáticas, ya que bueno, el próximo mes vamos a cambiar de temática, vamos a estar abordando el fallo Wolowski, así que vamos a estar abordando algunas cuestiones de fraudes entre cónyuges, con lo cual nos encontramos para esta temática el mes que viene y les agradezco y que tengan una linda noche todos. Muchas gracias, Ceci, gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima.